¿Cómo estáis, Javi? Bien acá, ¿y tú? Bien, de vuelta de vacaciones. Sí. Coincidimos los dos en Merecidas. la última semana de descanso. Volvimos casi al mismo tiempo y con ganas de hacer la regoleta y de reírnos un poco, de Sí. retroceder en el tiempo para recordar esos traumas, si se quieren, que hay en el fútbol, que es cuando... Yo creo que a todos nos ha pasado que se nos quema el pan en la puerta del horno, ¿no? Que de tanto nadar llegamos a la orilla y no llegamos a destino. Que es lo que le ha pasado a varios clubes en el fútbol chileno. Acá en Chile no ocupamos mucho la palabra pecheada, sino que es más arrugar, o ya Arrugar. derechamente otra que involucra el ir al baño. Sí, que no se puede decir para no ofender a YouTube. Para no ofender a nadie, pero claro, sabemos a qué palabras nos referimos. Y es que vamos a recordar las grandes pecheadas en la historia del fútbol chileno, que es cuando hay un club que tú lo ves en la tabla de posiciones y dices, restan detalles, es cosa de tiempo. Exacto. Para que este club sea campeón, para que baje esa estrella, para que se quede con la copa, pero algo pasa, hay un efecto mariposa, hay algo que trastoca esos pilares que se ven muy sólidos, que finalmente terminan en un derrumbe, en un colapso, en un arrugue, como decimos acá en Chile, que te dejan a ese club sin ser campeón y a otro que se beneficia, que dice, esa copa estaba ahí, nadie la quiere, ya, me la llevo yo, y todos quedan así como plop. Así que vamos a repasar esta definición de 8 grandes pechadas. Ese es el listado. Ya. Son 8 grandes pechadas, 8 grandes arrugues en la historia del fútbol chileno. Pero antes de eso, tenemos que encontrar la definición de la palabra. Ya. Que es que pese a que en Chile se conoce como arrugar al hecho de acobardarse en un partido o en medio de una temporada, lo cierto es que en el resto del mundo la palabra pechear cada vez gana más adeptos. De origen de pecho frío, a eso se refiere el pechear, cuando el pechito, esta zona que debería estar caliente en ese tipo de instancias, se te enfría un poquito. Lo que es básicamente sentir ese típico tiritón de pera, tiritón de pierna, en los momentos donde más debería estar seguro. Cuando se está básicamente a nada, a detalles de ganar ese partido, o en este caso, ser campeón. Pasemos, Javi, Ya. te dejo a ti la primera, que yo sé que la vas a disfrutar como buena colocolina, que es lo que le pasó a la U hasta hace no mucho, hace un par de años solamente. Esto lo nombramos primero porque es lo más reciente, no es por otra cosa para que No no es se por ofenda ánimo de a nadie. burlar y ojo, acá vamos a ir del más spoiler del nuevo 2024 al más viejo. Y acá vamos a asegurar que en la pauta son casi todos de Colo-Colo, para que no haya ningún tipo de Pero bueno, de crítica. partamos porque me gustó mucho tu introducción de esto que pasa y que hace tan especial al fútbol. Porque el fútbol es bastante impredecible. Uno Sí, puede decir 1 más 1 es 2, uno puede decir estuve 10 partidos en el primer lugar, o Claro. estuve 20 partidos en el primer lugar, y en los 2 o los 5 últimos algo pasó, algo inesperado, Claro. algo que alguien rezaba con todas sus fuerzas en la vereda opuesta y terminó pasando. Se generó esa energía, que hay mucha gente que Exacto. habla de energía como si nos juntamos todos y creemos en lo ¿Cómo mismo, se llama eso puede de Dragon pasar. Ball cuando tienen que juntar como la... Levantamos las manos para darle la energía a Goku para que forme esa Genki Dama y de repente pasa. Exacto. Y pasó en el año 2024 con la Universidad de Chile, que peleó con Colo-Colo hasta el final del campeonato, y todos sabemos lo que pasó. Vamos a empezar con esta polémica porque... Es la más varios reciente. Sí, algunos se van a enojar, pero es la más reciente. Apenas hace 2 años, cuando la U en el 2024 supo estar en 2 oportunidades a 10 puntos arriba de Colo-Colo, que terminó siendo campeón. Mucho se discute esto si fueron 10 puntos, pero sí fueron 10 puntos. Lo que pasa es que una vez fueron 10 puntos, pero Sí. fue muy previo, Sí. fue muy en una etapa muy prematura del torneo donde todavía no se definía nada, que de hecho ahí está Javi, que fue en 2 ocasiones, solo Sí. que en la segunda hay un poquito de trampa porque a Colo-Colo Le faltaban partidos. Sí, básicamente. primero en la fecha 8, cuando Claro. Colo-Colo cayó contra Cobreloa en un partido horrible. Sí. Yo recuerdo ese partido, un partido que uno decía, Colo-Colo ya echó el año Sí. por la ventana. Que centre su energía en la Copa Libertadores porque en el torneo ya está muy lejos, se decía también. Que con 10 puntos vio como la U era líder del torneo. Y después en la fecha 25 los azules eran punteros con 45 puntos, mientras que Colo-Colo era segundo con... Aquí hay un error en la pauta, pero ¿qué? bueno. ¿Qué puse? Era segundo con 45 también. Perfecto, sí. Ya. Era Colo-Colo con 35. 35. Sí, la U era líder con 45 puntos y Colo-Colo se quedó segundo con 45. Y ahí pasó, claro, Sí. lo que decíamos, que Colo-Colo por su competencia internacional
tenía... Perdón, corrijo, la U tenía 55 puntos y Colo-Colo 45. Ahí está, Eso era, eso era la diferencia de puntos. Ya, entonces, primero en el año hubo fecha 8, Colo-Colo estaba a 10 puntos de la U, pero estábamos empezando. No llevábamos ni un tercio de torneo, faltaba todavía. Faltaba harto. Y después en la fecha 25, ya bien entrado el campeonato, los azules eran punteros con 55 puntos y Colo-Colo tenía 45, con el gran detalle de que tenía muchos partidos pendientes, en este caso 3. Que eran contra la Universidad Católica, Huachipato y La Calera. La Católica que se suspendió, recuerdo, época del 18 de septiembre, sí, por ahí. Más o menos. Huachipato que se suspendió por lluvias. Sí, y La Calera que se suspendió porque estaba programado justo cuando Colo-Colo jugaba con River Plate. Sí. Entonces faltaban esos partidos que ahora... Nadie te decía que ibas a ganar esos partidos. Así que no era exactamente como, ya, bueno, tenemos menos 9 puntos. Porque uno de repente dice, ya, pero nos faltan estos partidos, pero esos puntos no es que estén de regalo. Exacto. Están todavía en disputa y tienes que saber hablando ganarlo. También de un clásico. Claro. Pero bueno, estos resultados que terminaron siendo positivos para Colo-Colo se sumaron a la derrota por 3-0 de la U contra Deportes Iquique. Y ahí Colo-Colo quedó líder del torneo y así se mantuvo hasta el final, hasta ese partido. En la última fecha, digo, que hubo posibilidad quizás de un partido de definición o algo más, pero Colo-Colo terminó con un empate contra Deportes Copiapó. Sí, y la U empatando con Everton. Empatando con Everton con un gol anulado al último minuto. Sí. En tiempo de descuento. En tiempo de descuento y con una falta que todavía muchos hinchas de la U dicen que no lo fue. Así que 2024 fue un año donde volvíamos a ver a los dos grandes de Chile pelear por el título. Después de mucho tiempo. Y bastante entretenido. Porque, a ver, la U venía de años muy difíciles. Este era un año donde ella retomaba por fin lo que los hinchas de la U querían, que era volver a pelear el campeonato, contra más encima Colo-Colo. Y por su lado Colo-Colo había peleado torneo internacional durante la temporada, entonces estaba todo en el aire. Claro. Y termina pasando esto. Sí, lamentable lo que le pasó a la U, son las circunstancias del año, que a Colo-Colo le suspendieron varios partidos por azares. Recordemos la lluvia en el sur por Huachipato, no se podía jugar en el CAP. Estaba la situación también de La Calera, que la NFP programó un partido que topó el mismo, creo que era un día o el día después o el mismo día. Sí, creo que era el mismo que Colo-Colo día. jugaba con River Plate. De septiembre, Colo-Colo jugaba con River Plate, la Copa Libertadores no podía jugar obviamente ese compromiso. Y con Católica que ahí hubo un tema también de la autoridad que... como tú dijiste, se acercaba mucho a las fechas del 18 de septiembre, pero recordemos que Colo-Colo jugó un 18 de septiembre finalmente contra River Plate y ese mismo día iniciaban las fondas, estaba todo el tema de la gente movilizándose y aún así se pudo jugar porque a la Conmebol ahí... No, es que a la Conmebol no puede... Acá en Chile podéis decir, no, es que sabéis que los carabineros dicen que no hay mucho la y la delegación dice que no nos tinca y no se juega. Pero a la Conmebol no vas a ir y decirle, no, es que no tenemos suficiente carabineros. Se juega, da lo mismo. Y se jugó y no pasó nada y finalmente, claro, Colo-Colo logró remontar estos puntos, pero de nuevo con el asterisco de que no fue que la U perdiera una ventaja porque la perdió en la cancha, sino que era a Colo-Colo le habían restado esos partidos, no los había jugado bien Diego, y los terminó ganando. Bueno, la U ganándole a Iquique salía campeón. Claro. Y ganándole a Audax también, un partido que perdió en La Serena. La U también enredó varios puntos en ese segundo semestre. Recuerdo también un empate con Cobresal. Y también esa final con Everton. Cobresal allá, ¿o no? Sí, y también con Everton. Con Everton que la U sí ganaba ese partido. A ver, la gente, o sea, el hincha de la U... entiendo que se moleste tanto por ese partido porque, o sea, estar en la última fecha en partido simultáneo, Colo-Colo está jugando, está perdiendo más encima, o sea, el gol de Vidal fue como... el gol del título, derechamente. Entonces entiendo la rabia, pero el Chorri Palacio, la manera de... Pons también. Pechear en ese momento en el Estadio Nacional, o sea... Hubiese quedado en la historia probablemente como un gol que pudo haberle valido un título a la U porque, bueno, nunca lo sabremos. Suizo jugó un partido de definición para definir al campeón y la U no había perdido con Colo-Colo en los 2 partidos del año, así que yo creo que tenía una buena opción de haber bajado una nueva estrella. Antes de seguir, Javi, vive toda la pasión del fútbol chileno en Jugabet.cl y haz tus mejores jugadas en una plataforma moderna, segura y fácil de usar en Jugabet, donde la emoción nunca se detiene. Los amigos de Jugabet que dicen presente en este capítulo de la Red Goleta. Vamos con el segundo punto de la pauta, que es lo que le pasó a Cobresal en el 2023. De la mano de Gustavo Huerta, el cuadro minero hizo todo para ser campeón en esa temporada. Los mineros fueron líderes
finales, y afírmate, 18 de las 30 fechas, más de la mitad del torneo Cobresal fue puntero, pero un 6-0 ante Colo-Colo en contra, en la fecha 24 encendió las alarmas. Yo creo que todos ahí en esa visita de Cobresal al Monumental, que se dio muy mal el equipo de Huerta, todos hicimos... parece que no es tan seguro este título, y así terminó siendo, porque de ahí en más los del desierto ganaron solo 3 partidos de sus últimos 6, donde perdieron los otros 2 y empataron 1. Estos resultados, sumados a un increíble invicto de 11 partidos de Huachipato, recordemos que ese Huachipato de Gustavo Álvarez pierde con Colo-Colo, si no me equivoco, en la fecha 18 y después no volvió a perder nunca más, donde ganaron 7 partidos y empataron 4 entre la fecha 21 y en la fecha 30. Se tradujo en un título acelero que tenía toda la pinta de ser para Cobresal. Yo debo decir que yo fui a ese último partido de Cobresal en el Santa Laura, que es cuando Cobresal empata, pierde, perdón, con la Unión Española. Simultáneo con Huachipato jugando en Talcahuano. Con Audax. Y recuerdo haber bajado a ver cómo se desmantelaba toda esta tarima para darle la copa a Cobresal, que nunca salió a la cancha, porque Cobresal finalmente se le quemó el pan en la puerta del horno. Increíblemente el cuadro minero tuvo una oportunidad histórica para ganar un campeonato largo. Recordemos que Cobresal tiene una estrella, la que ganó el 2015, pero en un torneo de un semestre. Esta sin duda hubiese tenido un valor mucho más importante, aparte de Gustavo Huerta, que ya no dudamos en decir que es el Sir Alex Ferguson del fútbol chileno, porque vaya que lleva años el caballero dirigiendo en Cobresal. Hubiese sido una coronación de un proceso increíble, pero claro, se terminó cayendo y desinflando en los partidos finales. Recuerdo un partido que Cobresal pierde con Audax también en El Salvador. Un partido, no sé si te acuerdas, Javi, que Audax no llevó camiseta y tuvieron que jugar. Estaba Marcelo Díaz en claro, Audax. y tuvieron que llevar algo así, una camiseta azul con el escudo pegado, estampado, y jugó un tiempo con Audax con esa camiseta porque no llegó la indumentaria que tenían que utilizar ahí en El Salvador. Pero sí, increíblemente la también. Premier League. La Chile en Premier League. Increíblemente a un equipo de provincia, de los llamados chicos, también le pasó esto. También un condimento de ese año era que Colo-Colo igual creo que peleó hasta la antepenúltima fecha, tenía posibilidad. Me acuerdo que estaban los 3 Gustavos. Sí. Gustavo Quintero, Gustavo Huerta y Gustavo Álvarez. Sí. Y claro, se cae Colo-Colo y ahí uno dice... Con la Unión. Sí, la Unión, la Unión en esas últimas fechas meó asados ajenos, increíblemente, porque Colo-Colo podía pelear el título si le ganaba a la Unión Española, y quiso la Unión, que no estaba jugando por nada, va al Monumental a ganarle a Colo-Colo. Y después Cobresal. Y no es primera vez. Y no es primera vez. Y de hecho se va a repetir después. Y después Cobresal. Si ganábamos en Santa Laura, yo recuerdo haber estado ese día en el estadio, mucha gente de Cobresal en la Galería Sur, expectantes con el título. ¿Y qué hizo la Unión? No. le ganó finalmente a Cobresal y le dejó sin título, increíble. Sí, Huachipato conquistando su tercera estrella. Su tercera estrella. El campeón del sur. El único campeón del sur fue de la mano de Gustavo Álvarez, que increíblemente, claro, aprovechó un bajón y una debacle importante de un Cobresal que no dudamos al decir que fue en la fecha 24. Sí, yo creo que ese 6-0 en contra ante Colo-Colo fue una voz de alerta importante. En un partido que fue extrañísimo. Sí, un partido muy extraño. Hubo 2 autogoles. Sí, y Cobresal llegó con un envío importante. Sí, yo creo que Cobresal se creyó campeón. Yo creo que se creyó campeón antes de tiempo. Anda con el siguiente, Javi, que ahora para devolverle la mano a los hinchas de la U. Colo-Colo también tiene muchas y varias más de estos títulos que parecían muy seguros, pero que se escaparon. Sí, porque otra pechada en este listado es el Colo-Colo en el año 2021. ¿Habrá influido la torta en el suelo? Eso, por supuesto que sí, por supuesto que sí. El año en que el cacique aprendió a las malas a tener que cuidarse del coronavirus. A las malas. Sí, a las malas. En una temporada donde había que tener mucho ojo con el COVID, los salvos dilapidaron una ventaja de 5 puntos a falta de 6 fechas por jugar. Tras vencer a la Católica en la fecha 28, los salvos luego cayeron por 2-0 ante Audax Italiano con un equipo juvenil al tener a casi todo el plantel infectado. Y perdón, ahí está la torta, ¿cierto? No, la torta es de antes, cuando Colo-Colo le ganó el clásico a la U en el Monumental, cierto. Que ahí todavía estábamos en pandemia, porque te acuerdas que al final de año ya los estadios se abrieron. Entonces, después del clásico con la U, Ñublense. Y también se jugó con juveniles. Y de hecho, sigue, porque ahí se saca la cuenta, Colo-Colo perdió 2 partidos por jugar con equipos juveniles. Y que a nadie más le pasó. A nadie más le pasó. Y
¿Por cuántos puntos perdió Colo-Colo el título? Ahí va a salir. Esto sumado a un pésimo cierre de año cayendo ante la Unión Española de nuevo. Y Deportes Antofagasta permitió que la UC de Cristian Paulucci, ganando esos 6 partidos restantes, se coronaran campeón del fútbol chileno con 6 puntos de ventaja sobre el Popular. Eso, Colo-Colo perdió 2 partidos por jugar con juveniles. Ni siquiera con equipo alternativo, sino con derechamente juveniles. ¿Y cuántos puntos le sacó la Católica? 6. Ahí está. Increíblemente Colo-Colo y un pésimo manejo de la pandemia, de nuevo, donde ahora, más había que pero cuidarse. Ahora el torneo, el título, se pierde con la Unión Española. Claro. Sí. Y hubo muchos partidos en ese año que Colo-Colo no supo sacar adelante. Recuerdo una derrota contra Ñublense en el Estadio Monumental en la segunda rueda, contra Cobresal también. Sí, uno, claro, al hincha Colo-Colo le puede costar, pero claro, pasarte de pelear el descenso el año anterior a ser subcampeón al año siguiente es un salto increíble, pero claro, te viste tan cerca en un momento, sobre todo después de cómo le ganaste a la Católica, un gol agónico de Javier Parragué, le sacaste 5 puntos de ventaja, quedaban 6 partidos, y claro, por mal manejo, por un pésimo cierre de año, finalmente dejaste escapar un título que, de nuevo, yo cuando hizo ese gol Parragué, yo me vi campeón. Yo me vi ya campeón, increíble, pero no se pudo. Qué mal manejo lo de Colo-Colo ese año con el tema horrible. De la pandemia. O sea, que haya habido un video donde Marcos Volado estaba comiendo torta del suelo en medio de una paranoia por el COVID, porque toda la gente estaba muy asustada y ya había pasado. O sea, me refiero a que ya había algo de miedo entre toda la gente. De que ya el fútbol no había gente en los estadios, había un aislamiento pero profundo y se les ocurre celebrar en un live mostrando cómo todos se abrazaban todo el mundo sin mascarilla, nada, yo creo que nadie pensó echarse alcohol gel en las manos, nadie lo pensó siquiera. Y aparece la torta. No, y hubo otras cosas. Después se supo que había grupos del plantel que se juntaban a tomar mate y compartían la bombilla del mate. Una locura en ese entonces. También el sauna, que también ese tipo de lugares eran como muy propensos para que uno se contagiara. Y claro, para que haya 20 infectados de COVID no es un accidente. Es que también eso te habla de una... ¿Cómo se llama esto de los contactos estrechos? Era algo muy... restringido. O los falsos positivos también me acuerdo. Era muy complejo. Era muy difícil. Pero claro, de nuevo, 20 jugadores ya te habla de una irresponsabilidad generalizada. Y me acuerdo que después del clásico con la U, la celebración y todo, y la foto donde salen todos juntos, ninguno con mascarilla, el único que se salvó fue el Colo Gil, porque se había ido a hacer el examen, el doping. Claro. De hecho, el único que después jugar contra Ñublense. Sí, me acuerdo. Y de hecho recuerdo que con la Católica después le manda un claro mensaje a Colo-Colo cuando se sacan la foto oficial con el título. Todos los jugadores con mascarilla en esa foto oficial. Porque claro, había que cuidarse, a Católica lo hizo. Seguimos con este listado, Javi, con Colo-Colo nuevamente dando la nota alta. Este fue lo que ocurrió en el 2017 de la mano de Pablo Guedes. En el primer semestre de ese año Colo-Colo, con Pablo Guedes como entrenador, tenía todo para ser campeón. Los salvos en un torneo bastante corto. Recordemos que antes esos torneos cortos tenían 15 fechas. Eran torneos muy fugaces. Colo-Colo fue líder en 11 de las 15 fechas. Más de 2 tercios del torneo. Colo-Colo pierde el título en mayo. Claro. Ni increíble. Siquiera en junio. Increíble. Julio. Eso igual tiene sentido porque recordemos que Chile a mitad de ese año juega la Copa Confederación, entonces el torneo se tenía que acabar antes para que los jugadores estén más a disposición de Juan Antonio Pizzi y todo el tema. ¿Qué pasó en ese año? En las últimas 5 jornadas el Cacique apenas sumó 8 unidades, de 15 sumó un poquito más de la mitad, lo que permitió que la U de Ángel Guillermo Hoyos se quedara con la Copa tras lograr 4 victorias en ese mismo lapso de tiempo. Recuerdo que con la U en ese lapso de tiempo pierde el clásico universitario con Católica, en San Carlos de Apoquindo. Y aún así, ese equipo terminó siendo campeón con un puntaje muy bajo. Esa U fue campeón, si no me equivoco, con 30 puntos. Y Colo-Colo fue subcampeón con 29. Eso para estándares de un torneo corto es bastante poco. Pero lo hizo. Lo logró. Y un Colo-Colo que, de nuevo, venía de cerrar un buen 2016. Ganó la Copa Chile. Y un Colo-Colo que iba en alza. Se empezó a enredar en ese semestre y terminó viendo... Estamos hablando de ser puntero hasta las 2 últimas fechas. Claro. Recordemos que con Colo-Colo, una Universidad de Chile que tampoco estuvo tanto tiempo peleando arriba. O sea, apareció en la última recta jornada. Final. Y recuerdo que
Está el gol de Everton, el gol que Canchita González le hace a Everton en el último minuto, pero claro, después Colo-Colo empata con Antofagasta. Recuerdo un partido previo, una fecha antes que Colo-Colo pierde con San Luis en Quillota, un error muy feo de Pablo Garcés. Un par de fechas antes Colo-Colo perdió con Iquique, recordemos en el norte también por una salida bastante atolondrada. Iquique que igual estaba peleando arriba. También peleó bastante arriba y en 2016 recordemos que con el Pillo de Vera fue un equipo muy competitivo. Pero claro, fueron partidos puntuales donde Colo-Colo no dio la talla, pero yo creo que la muestra más importante de eso fue ese empate con Antofagasta en la penúltima fecha, donde un error de Álvaro Salazar, que fue el que reemplazó finalmente. En el Monumental. Fue el tercer arquero, hay que también entender eso, que Colo-Colo parte del año con Justo Villar, se lesiona, toma el puesto Pablo Garcés, se manda un montón de embarradas que finalmente lo terminan sacando del puesto y es el tercer arquero, Álvaro Salazar, el que termina atajando en ese año. Entonces también te da para entender cómo Colo-Colo terminó perdiendo el título porque nunca tuvo seguridad, probablemente en el puesto donde más seguro tienes que estar. Es increíble. Sí, en el puesto de arquero. Ahora me pasa con esta pecheada que quizás, bueno, es contra el Audio de Chile, así que es bastante dolorosa. Pero también pasa que después Colo-Colo es inmediatamente campeón. Se sacó rápido esa espina. Se sacó rápido la espina y quizás por eso... Aparte que Guedes sigue siendo muy querido entre los hinchas de Colo-Colo, increíblemente. Sí. Así que creo que esta pechada es como... quizás... algo que dolió, pero no tanto. Y lo que tú dijiste, Colo-Colo inmediatamente se sacó la espinita a los 6 meses después. Fue campeón del torneo. Previamente le había ganado la Supercopa, la Católica en el Estadio Nacional también. Entonces, claro, fue una historia que finalmente... Si no me equivoco, después llega el Mago Valdivia. Sí, pues. Después llega Jorge Valdivia en un buen mercado de fichajes porque Colo-Colo también trae a Agustín Orión. Y además a... No sé si No. Ese año llega también Opaso. Los tres... finalmente pilares en ese título de Colo-Colo del Transición 2017 que se ganó finalmente con Pablo Guedes. Sigue Javi con el que viene, que se repite Colo-Colo en esta lista. Ese yo me acuerdo muchísimo menos, lo voy a transparentar. Yo debo transparentar que es una herida que todavía duele ese título. Okay. La recordada siesta de Diego Caña 2010. Al mando del Cacique. Exactamente, el 2010. En la fecha 27 los salvos vencieron a la Universidad Católica y sacaron 7 puntos de ventaja a falta de 7 jornadas para el término del torneo. Estamos hablando, saquemos cuenta, son 7 puntos con 21 en disputa, o sea, un tercio. Ya lo tenía ahí adentro para llegar y aprovechar. ¿Y qué pasó? Lamentablemente, de ahí en más los salvos se derrumbaron. Ganaron apenas 3 de sus siguientes 7 partidos y sumando solo 11 de 21 puntos posibles. Durísimo. Y esto, obviamente, lo que hablábamos fue aprovechado por la Universidad Católica, que de la mano de Juan Antonio Pizzi ganó los 7 compromisos para terminar como campeón del fútbol chileno. Increíble eso, lo de Colo-Colo también. Colo-Colo le ganó ese clásico a la Católica jugando muy bien. Pero yo creo que fue la última buena versión que se vio de ese equipo. Después recuerdo que le ganó a Palestino sobre la hora en el Estadio Nacional. Y ya después fue cualquier cosa. Colo-Colo empata con la U, con ese gol recordado de Javier Cámpora, que se le cae el banderín al árbitro, el juez de línea. Colo-Colo pierde con Santiago Morning en el Estadio Monumental. Colo-Colo pierde con O'Higgins en Rancagua también. Y finalmente con esa derrota ya la Católica lo pasa y termina quedándose con una copa que, de nuevo, creo que con un mejor DT, que planificara mejor las cosas y que declarara mejor, ¿no? Diego Caña. Es especial cuando la pechada tiene como un nombre. Claro, y ese es Diego Caña. Que recordemos que esa declaración es, si no me equivoco, cuando Colo-Colo tenía que jugar con O'Higgins justamente, y el día anterior jugaba la Católica con Cobreloa. Y le preguntan a Diego Caña si iba a ver el partido de su rival directo y él dijo que no porque él ahora duerme la siesta. ¿Qué pasó? La Católica gana ese Por la boca muere el pez. Sí, y la Católica gana ese partido ante Cobreloa con un gol al último minuto de Luchans de tiro libre, que recuerdo haber estado viendo ese partido en mi casa y sentir ese gol como porque ya sabía lo que se venía, porque la visita arrancaba siempre cuesta. Sí. ¿Y qué pasó el otro día? Colo-Colo pierde con O'Higgins y le deja el bandeja el título a Católica, que después en la última fecha golea a Everton y Colo-Colo le gana a la U de Conce, pero ya... todo valió madre, como se dice popularmente, porque la Católica fue campeón ante un Colo-Colo que, de nuevo, a 7 fechas del final tuvo 7 puntos de ventaja, pero no logró mantener la compostura y terminó perdiendo el título. Antes de seguir, Javi, si el deporte corre por tus venas, Jugaber.cl es tu lugar. Disfruta de cada partido con más intensidad y apuesta de forma segura y responsable en fútbol, tenis, Fórmula 1 y mucho más. En Jugaber, siente la emoción en cada jugada. El fenómeno. Bam Bam. El matador. ¿Qué nombre le darás a las nuevas leyendas? Haz tu jugada. Jugabet. Juega legendario.
jugada. Seguimos con el siguiente caso, que acá cambiamos de formato de torneo, porque... ¿Te acordás de los playoffs? Me acuerdo. Eran entretenidos los playoffs. Sí. Yo debo decir que es mi formato de torneo que más me gusta, porque se extendía mucho la lucha por el torneo, te daba más partidos, y yo creo que te daba más emoción. Hay gente que dice que le quita justicia, porque claro el que termina puntero no se queda con la copa al tiro, pero claro, era el formato que en algún momento estuvo en nuestro fútbol chileno, pero también nos regaló este tipo de casos. Partamos con lo que ocurrió en el 2012. Con la Unión Española, época de playoffs, donde como bien dijimos, donde el campeón se definía en una gran final y de vuelta. En esa definición de clausura 2012, los hispanos vencieron por 3-1 a Huachipato en el Santa Laura y llegaron a la vuelta del CAP prácticamente ya sintiéndose campeones. ¿Qué fue lo que pasó? En la vuelta, el minuto 28, lo ganaba el cuadro de José Luis Sierra con gol de Dagoberto Currimilla. Sin embargo, los acereros lo igualaron en el global, con un gol muy agónico de recuerdo de Manuel Villalobos, y se quedaron por penales con el título. Su segundo título en la historia, el cuadro acerero, de la mano de... se me fue el nombre del DT. Jorge, ayúdame. DT de Católica. Que fue campeón del 2005. No es Juvenal. Ya, busquémoslo. Pellicer, Jorge Pellicer. Esto se queda, igual no, esto también es parte. Ya. Jorge Pellicer, que fue campeón de ese título de Huachipato. Sí, la Unión Española, que era un gran equipo, recuerdo, con José Luis Sierra, tenía figuras como Emiliano Vecchio, creo que estaba también el Pato Rubio en esa oportunidad, creo que llegó después. Estaba Eduardo Lobos al arco. Hizo una gran rueda de playoffs porque eliminó en cuartos a la U, en semifinales a Colo-Colo y después la final perdió ante Huachipato. Algo anda mal ahí. Si le ganaste a los dos grandes, pues después caer ante Huachipato. No es por desmerecer a la institución acelera, pero claro, si le ganaste a los dos grandes en la ronda eliminatoria, gana la final también, pues, y no pudo Huachipato, increíblemente. Sí, yo no pudo ante Huachipato. Algo recuerdo de esta final. Lo que recuerdo es que era muy entretenido ver a dos equipos como la Unión Española y a Huachipato disputando el título. Se rompía algo en Exacto, lo ya ver con la U y Colo Colo fuera, y esto se definió en Talcahuano. Sí, recuerdo la emoción. Y decir, Huachipato es campeón. Como, qué raro. Sí, exactamente. Fue muy raro eso. Muy, muy raro. Sigue Javi con otro caso que ocurrió en los playoffs. Esta vez a la Católica, que también es muy recordada. Con nombre. Sí. Universidad Católica en el 2011. Apertura. En la apertura, en el primer duelo, la Católica le ganó por 2-0 a la U y ya se sentía campeona de la mano con Pizzi. No obstante, la U de Jorge Sampaoli lo dio vuelta y en la revancha se impuso por 4-1, dejando a los cruzados con el cotillón guardado. Eso es literal. Porque, sí, el famoso cotillón. Sí, la Católica llegó en el bus donde... ¿Puedo decir algo? Sí. Haber ganado, espacio está abierto. Haber ganado la ida por 2-0 de ninguna manera justifica llegar con cotillón a la vuelta. Yo creo que tú puedes ganar 5-0 la ida y no justifica. Sí, yo creo que hay un mal... No sé, fallaron muchas cosas ahí en Católica que llegaron... Claro, en otra, a esa final, como tú dijiste, con cotillón, con gorrito y todo el tema en el bus, porque ya se sentían campeones. O sea, igual puede ser... A ver, final en el Nacional. Algo de clásico rival. Claro, nosotros podemos, sí, tirémonos para arriba. Pero demasiado. Sí, yo creo que el cotillón te pasaste. Hubo un exceso ahí de confianza que claramente se vio reflejado en un equipo que se vio sobrepasado por las circunstancias del partido. Hay muchos hinchas de la Católica que dicen que ahí hubo muchos cobros de Enrique Oces que condicionaron el compromiso, pero finalmente, claro, la Católica dejó pasar una oportunidad increíble de ser por primera vez bicampeona. Después lo logró, después fue tetracampeona, pero pudo haberlo hecho antes, mucho antes. Y creo que con ese título inició un proceso muy doloroso para la Católica. Creo que ese fue como la primera herida de una seguidilla de años que cada vez se hizo más amargo, porque fue ese título con Católica, con la U de San Paoli, después vino el trauma del 2013, donde fuiste subcampeón con Unión Española, subcampeón ante O'Higgins, y después el 2015 con Mario Salas, que también en esos 2 años te quedaste en la puerta de la gloria, en la recta final de los 2 torneos. Entonces, claro, en lo mejor... Y uno recuerda haber crecido, bueno, yo... con la Católica segundona, como esa frase. Sí, los segundones, los arrugones, y creo que ese fue el primer partido. Y mucha gente quizás
no hinchas, personas casuales, el espectador casual Claro. de fútbol quizás todavía se queda con esa... No, o sea, claro, nosotros que somos más futbolizados y que vivimos de esto, sabemos que eso ya no existe. O sea, la Católica Sí. fue tetracampeón y la primera tetracampeón en torneos largos. Pero Pero de es- que hubo un momento complejo para el hincha Pero es un cruzado, título lo hubo. durísimo Sí. que... Y que costó te- sacárselo. Sí, Sí. le costó mucho sacárselo al equipo cruzado, que menciona aparte, hicimos el trabajo de hacer las predicciones de lo que será este 2026. Y yo con Jorge creemos que la Católica va a ser el campeón este año. Es algo que Ya. sostenemos. Así que habrá que ver si finalmente lo logra el equipo de Daniel Garnero. Y para cerrar, Javi, se repite Colo-Colo el año 2008. Ojo, cuarta aparición de Colo-Colo. Cuarta aparición. O sea, la mitad. La mitad de la aparición. ¿La mitad? Sí, ¿Sí? la mitad. La mitad, increíble. Si está la del cotillón acá, yo no me podía hacer el Larry, yo soy muy colocolino, pero una cosa ya hacerse el Larry, como bien dije. No podía faltar como Colo-Colo en ese año de la apertura 2008, en la final ante Everton. El cuadro villamarino le quitó un pentacampeonato que pudo ser histórico no solo para el Cacique, sino que para el fútbol chileno. Recordemos que nunca en la historia ha habido un equipo pentacampeón en el fútbol chileno. Y Colo-Colo pudo ser en ese año. ¿Pero qué pasó? El Cacique ganó 2-0 en el Estadio Monumental. Recuerdo 2 goles muy agónicos, uno de Lucas Barrios y otro de Gonzalo Fierro, y ya la fiesta estaba desatada. Era llegar a Sausalito, Cotillón, que finalmente el tiempo pase y ser campeón. Lamentablemente el cuadro Oricielo planeó otra cosa de la mano de Nelson Acosta y le ganó 3-0 a Colo-Colo en el Estadio Sausalito. ¿Estaba Los Miralles? 3 goles en el segundo tiempo, y sí, un partidazo de Ezequiel Miralles, que también de la mano de la Libre Riveros, por ejemplo, Johnny Herrera en el arco. Un muy buen equipo es el de Everton de Viña del Mar. Le ganó a Colo-Colo en el Estadio Sausalito en su casa y se quedó con la cuarta estrella de su historia. Eso fue increíble, para mí también fue un trauma. O sea, ¿cómo es posible ganarte 2-0 ante un equipo como Everton? Que Everton está lejos de ser un cuco para Colo-Colo, no es Cobreloa, es un equipo que normalmente, bueno, sin ir más lejos, este año un Colo-Colo muy discreto con Ortiz le ganó a este Everton que todo apunta que va a pelear el descenso, pero lo que voy es que, claro, era un rival en el papel muy accesible para un equipo como Colo-Colo. ¿Y qué pasó? Terminó perdiendo una final increíble que, de nuevo, creo que eso también se repite lo que pasó en el 2017, porque Colo-Colo perdió esa final, pero al semestre siguiente Claro. fue campeón, entonces Eso. se sacó rápido esa espinita. Pero quizás es más triste igual. Claro, porque fue Porque un podría pentacampeonato. No, pero el me tema. refiero a que Colo-Colo ya pudo tener el pentacampeonato y después el año, o sea, el semestre siguiente sale campeón, Sí. exacampeonato. Ah, claro. Bueno, pero ahí hay que ver si Colo-Colo hubiese mantenido esa racha, pero sí, en un pensamiento mágico pude haber sido 6 veces campeón seguido ese Sí. Colo-Colo. Pero sí, yo recuerdo que hubo también ahí, bueno, recordemos que se colocó la mitad de torneo, se fue Claudio Borghi, agarró el equipo Fernando Astengo, y bueno, se sabe que en la final hubo un tema de desacuerdos en los premios entre los referentes del plantel No me lo con la digas. dirigencia, y creo que eso también aportó, de hecho lo ha dicho el mismo Fernando Astengo, de que esa final se le fue el plantel, se le fue el equipo porque perdió el control básicamente del camarín en un momento donde más control y más tranquilidad y más cohesión tendría que hay haber. tener. Finalmente Colo-Colo dejó pasar una oportunidad invaluable de ser pentacampeón, que no se ha repetido, o sea... No, Católica, por ejemplo, pudo pelear el título en el 2022, pero esa Católica se derrumbó muy rápidamente y miró la lucha del título O que sea, finalmente ganó Colo-Colo muy lejos. la Católica ya en el cuarto título Claro, tambaleaba un poco. y lo ganó igual. Y en el Ujú. 2022 pudo pelear por el Penta, pero no, Católica no compitió ese año por ser campeón. Vio muy de lejos cómo Colo-Colo se quedaba con la Copa. Pero claro, ese Colo-Colo llegó a la final de un campeonato que, de nuevo, estuvo a nada de ganarlo y se le fue, de nuevo, porque pecheó, porque arrugó o porque insiste ahí seca. Bueno, pasa también que el equipo más campeón del fútbol chileno es el que más llega a esta instancia, Claro. y por eso también aparece 4 veces de las 8 que mencionamos. Y de hecho Colo-Colo, hay poca gente que lo sabe, pero Colo-Colo es el equipo que más veces ha sido subcampeón en la historia del fútbol chileno. Más que Católica. De hecho, Católica dicen que es segundón. Claro, el problema es que Católica tiene menos copas Sí, po. que títulos. O sea, tiene más subcampeonatos que campeonatos. Entonces, ahí como que se desbalancea un poco la cosa. Al contrario, la U, creo que la U en su historia ha sido como 10 veces subcampeón, porque a la U le pasa que o es campeón o está muy lejos de esa lucha, pero no se le quema el pan en la puerta del horno. A Colo-Colo le ha pasado mucho, porque como tú dijiste, es un equipo que pelea más por ser campeón. Entonces, si tú peleas más por ser campeón, tus opciones de ser segundo igual crecen, po, una cosa Sí. lógica.
Oye, quería preguntarte, no sé si ya salió el capítulo de las predicciones. ¿Sí? No lo he visto, perdón. Está arriba. ¿Qué dijiste del U este año? Que iba a ser tercero. Tercero, cuarto con Paqui Meneghini. ¿Y segundo? Yo puse a Cobresal. Ya. Y Jorge creo que puso a... ¿A quién puso Jorge? Creo que al Audax. Ya. Creo que puso Jorge al Audax italiano en segundo lugar. Pero sí, los dos a Colo-Colo y a la U los pusimos bien abajo. Vean ese capítulo, muchachos. Sí. Ya está arriba. Referencia el de a las ese capítulo, predicciones. tienen que verlo. Recordemos que el año pasado también hicimos el ejercicio nosotros dos y nos fue bastante Y nos fue mal. mal. Le Bastante achuntamos mal. sí a la Católica subcampeón y a la... Pero este año yo... bueno, no sé, en verdad. Está complejo. Pero este año puede ser más tradicional porque el año pasado nos tocó Sí, po, atípico. un Coquimbo que no perdió nunca. Pero claro, este año apunta a ser, yo creo que igual más irregular. Yo creo que acá no va a haber un campeón tan dominante como el del año pasado. Ya. Yo creo que van a pasar décadas también para ver un Coquimbo, un campeón con 70 y tantos puntos como Coquimbo, pero creo que este año no va a ser el caso. Antes de despedirnos, Javi, déjate llevar por la adrenalina de casino de Jugabet.cl y disfruta de una experiencia online llena de diversión con tragamonedas exclusivas, ruletas y casino en vivo. Juega en un entorno confiable, transparente y diseñado para que cada momento cuente en Jugabet.cl. Llegamos al final de este capítulo que fue chistoso. Muy chistoso. ¿A quién no le ha pasado que está tratando de dormirse y recuerda algo que hizo hace muchos años y dice, ¿por qué hice eso? Claro. Esto es lo mismo, pero en el fútbol. Claro. Finalmente retrocede en el tiempo para decir... Claro, hoy como que te da podría- algo físico así. ¿Por qué hice eso? claro. ¿Por qué no hice eso? Claro. Claro. Esto es lo mismo, pero en el fútbol. ¿Por qué estudié esta carrera? Ah. No, mentira. Yo amo periodismo. No, ¿verdad? Pero sí, acá hubo casos de equipos que hicieron bien la pega y se sacaron esa espinita de ya perdimos ahora, pero vamos a ganar el siguiente y lo ganaron. Y hay otros que no, que le ha costado sacarse esa espinita que quedó el ser subcampeón. Así que veremos si el tiempo le da alguna oportunidad a alguno de estos equipos de finalmente quedarse con alguna copita. Colo-Colo ya lo hizo. Hay que ver si la U, por ejemplo, que ya lleva bastante tiempo Que sin ya ser le estaría campeón. tocando ya. Claro, y Católica también, porque Católica fue tetracampeón, pero uno empieza a mirar y ya va quedando bien atrás en el tiempo ese campeonato. Así que habrá que ver que finalmente. Cuídense mucho, muchachos. Cuídate, Javi, y nos estaremos viendo en otro capítulo. Chao, chao. Chao, chao. Nadie sabe sus nombres, porque en el fútbol no tienes un nombre hasta que los hinchas te lo dan. Puedes llamar a alguien el fenómeno por cómo juega, Bam Bam por cómo anota, el matador por cómo celebra. ¿Qué nombre le darás a la nueva generación de leyendas? Haz tu jugada. Jugabet. Juega legendario.